Acá no es tu país, y voy a asegurarme de que te deporten. Esa fue la frase que me partió en dos, como un cuchillo frío entrando en el pecho. Nunca imaginé escuchar algo así de la persona con la que compartía techo, comida, risas y hasta sueños. Era mi compañero de trabajo, pero también era más que eso. Yo confiaba en él. Y ese día entendí que la traición no siempre llega de un enemigo. Muchas veces nace de quien uno menos espera. Yo me llamo Andrés, nací en Quito, Ecuador, y crucé la frontera con el corazón lleno de ilusiones. Había dejado atrás a mi madre, que siempre me repetía: «Mijito, acá no hay futuro. Vaya y hágase grande, pero no olvide nunca de dónde viene». Y yo le prometí que volvería un día con la frente en alto. Llegar a Estados Unidos no fue fácil. Me tocó dormir en estaciones de bus, trabajar en construcción por menos de lo que valía mi sudor, y comer arroz con atún durante semanas. Pero aún así, estaba feliz. Para mí, cada ladrillo que levantaba era un paso más hacia ese futuro que había soñado. Fue en una obra, bajo un sol que parecía querer quemarnos vivos, cuando conocí a Javier. Primera vez en esto, me preguntó, mientras yo batallaba con un saco de cemento que parecía pesar el doble. Sí, respondí, jadeando. Se nota mucho, ¿no? Él se rió. Tenía esa risa contagiosa que en un principio me hizo confiar en él. No te preocupes, hermano. Todos empezamos así. Yo te enseño cómo hacerlo más fácil. Y así comenzó todo. Javier era mexicano. Llevaba más de 8 años en el país y conocía cada truco para sobrevivir sin papeles. Al principio, fue como un hermano mayor. Me explicaba cómo moverme, dónde buscar trabajo sin que me pidieran documentos, qué decir si un oficial llegaba a preguntar. Con el tiempo, empecé a sentir que gracias a él no estaba solo. Trabajábamos juntos, compartíamos el almuerzo, e incluso llegamos a rentar el mismo apartamento para ahorrar dinero. En las noches, mientras tomábamos una cerveza barata, él me contaba sus planes de traer a su familia algún día. Yo le hablaba de mi madre, de cómo soñaba comprarle una casa en las afueras de Quito. Nunca pensé que ese mismo hombre, que me tendió la mano cuando yo no sabía ni cómo pedir trabajo, iba a clavarme la puñalada más dolorosa de mi vida. Todo empezó a cambiar cuando conocí a Mariana. Era hermana de un compañero de la obra, y la primera vez que la vi, estaba llevando comida para su hermano. Su sonrisa iluminó el lugar como si el ruido de los martillos y taladros se detuviera. Nos presentamos, hablamos un poco, y en cuestión de semanas empezamos a salir. Mariana era todo lo que yo necesitaba en ese momento. Dulce, trabajadora, con esa fuerza que solo tienen las mujeres que también han tenido que luchar desde abajo. Me apoyaba, me animaba, y poco a poco se volvió parte de mi vida. Pero a Javier no le gustaba. «Andrés, ten cuidado», me decía. «Esa mujer solo busca papeles. ¿No ves? Está contigo porque quiere asegurar su futuro». «No, Javier, te equivocas. Ella ni siquiera habla de eso. ¿Y tú qué sabes? Uno aquí aprende a desconfiar». Sus palabras me molestaban, pero yo las dejaba pasar. Pensaba que era celoso, que no quería perder la cercanía que teníamos. Lo que no sabía era que detrás de esas advertencias había algo mucho más oscuro. El día que todo explotó comenzó como cualquier otro. Yo estaba en la obra, terminando un turno agotador, cuando recibí una llamada desconocida. «¿Andrés Ceballos?», preguntó una voz seca al otro lado. «Sí, soy yo. Somos del Departamento de Inmigración. Necesitamos que se presente a una entrevista». Sentí que las piernas me temblaban. Me quedé en silencio unos segundos, como si no hubiera entendido bien. «¿Perdón? ¿Entrevista por qué?» «Hemos recibido una denuncia». «¿Denuncia?». Esa palabra retumbó en mi cabeza todo el camino a casa. ¿Quién podía haberme denunciado? Yo era cuidadoso, nunca me metía en problemas, nunca discutía con nadie. Esa noche, se lo conté a Javier. Esperaba que me aconsejara, que me calmara como tantas veces antes. Pero lo que encontré fue una mirada fría, distinta, casi desconocida. «Bueno, hermano», me dijo, encogiéndose de hombros, «tarde o temprano pasa. Tú sabías que estar aquí sin papeles no es para siempre». «¿Qué?», le respondí, incrédulo. «Pero alguien tuvo que denunciarme. Quizás fue un vecino, o alguien en el trabajo.
Hubo un silencio incómodo. Y en ese silencio, lo vi. Ese destello en sus ojos que me heló la sangre. Fue ahí cuando lo supe, aunque todavía no podía creerlo. «Fuiste tú», susurré. Javier me sostuvo la mirada, y sin parpadear, soltó la frase que aún hoy me persigue en las noches. «Acá no es tu país. Y voy a asegurarme de que lo entiendas». El mundo se me vino abajo. Sentí rabia, miedo, pero sobre todo, una herida profunda en el corazón. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Por qué? En los días siguientes, apenas podía dormir. Mariana me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien, que buscaríamos un abogado, que encontraríamos una solución. Pero dentro de mí, la desesperación crecía. Decidí investigar. Si Javier me había denunciado, tenía que haber una razón. Algo más que simple envidia o resentimiento. Y fue entonces cuando descubrí lo que nunca imaginé. Y aquí me voy a detener, porque lo que descubrí cambió todo y me hizo entender que la traición de Javier era solo la punta del iceberg. Recuerda, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Dicen que la traición duele más cuando viene de alguien a quien llamabas hermano. Y yo lo confirmo. Después de escuchar de la propia boca de Javier que él me había denunciado, pasé noches enteras sin poder cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, escuchaba su voz repitiéndome: «Acá no es tu país». Pero lo que más me perturbaba era una pregunta que no se iba de mi cabeza. ¿Por qué? Yo lo había ayudado. Le había compartido mi comida cuando no tenía que comer. Incluso pagué parte de la renta cuando él se quedó sin trabajo durante un mes. ¿Qué motivo podía tener para clavarme esa puñalada? Mariana me decía que lo olvidara, que lo más importante era prepararnos para la cita con inmigración. Ella había empezado a buscar abogados de inmigración que trabajaran con casos difíciles, pero todos pedían cifras imposibles: 3.000, 5.000, hasta $10.000. Yo apenas tenía ahorrado un poco más de 1.000. Andrés, me dijo una noche, mientras repasábamos papeles viejos en la mesa: ¿y si hablamos con tu mamá para que nos mande algo de dinero? ¿Mi mamá? Me dolió solo imaginarlo. Allá apenas alcanza para la comida. No, no puedo pedirle eso. Mariana suspiró, me tomó la mano y dijo: «Entonces tenemos que encontrar otra forma». Fue en ese momento cuando recordé algo extraño: la carpeta azul que Javier siempre escondía en el fondo del closet. Yo había notado varias veces que la abría cuando pensaba que yo estaba dormido. Revisaba unos papeles y luego los guardaba otra vez. Una madrugada, cuando el rencor ya no me dejaba dormir, me levanté decidido a revisar esa carpeta. Temblaba. No sé si de miedo o de rabia, pero necesitaba respuestas. La encontré entre sus cosas, envuelta en una bolsa negra. La abrí con manos sudorosas, y lo que vi me dejó sin aire. Adentro había copias de documentos que parecían oficiales: nombres, números de seguro social, pasaportes, y ninguno era de Javier. Eran identidades falsas, papeles que se usaban para trabajar legalmente en el país. Pero lo peor fue lo que encontré en el fondo: un sobre con copias de mensajes enviados a una oficina de inmigración. Uno de ellos decía claramente mi nombre completo: Andrés Ceballos, ecuatoriano, trabaja en la construcción sin papeles. Me quedé helado. Era la confirmación de que Javier me había delatado. Pero había algo más. Entre los papeles, encontré un contrato firmado con alguien llamado Luis Alarcón. Era un acuerdo de colaboración, a cambio de beneficios migratorios. En pocas palabras, Javier estaba trabajando como informante de inmigración. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a todo el edificio. Me senté en el suelo, con los papeles en la mano, tratando de ordenar mis pensamientos. Todo encajaba: su desconfianza con Mariana, su frialdad conmigo, su forma de mirar a los demás compañeros en silencio. Corrí al cuarto de Mariana y le mostré lo que había encontrado. Ella, al leerlo, se tapó la boca con las manos. «Dios mío, Andrés. Esto es gravísimo. Por eso me denunció. Es parte de su trabajo. Seguro le prometieron papeles a cambio de entregar gente. Entonces no eres el único. Puede haber hecho lo mismo con otros». Mariana tenía razón. Recordé a Tomás, un hondureño que trabajaba con nosotros y que de un día para otro desapareció. Todos pensamos que se había ido a otro estado, pero ahora entendía que probablemente había caído en la trampa de Javier. Durante los siguientes días,
Viví con un miedo constante. Cada vez que salía a la calle sentía que me vigilaban. En el trabajo, no podía mirar a Javier sin sentir una mezcla de rabia y dolor. Y lo peor era que él parecía disfrutarlo. Una tarde, mientras recogíamos herramientas, se me acercó con esa sonrisa cínica que había reemplazado la risa de antes. ¿Ya estás listo para tu cita con inmigración?, me preguntó en voz baja. Yo lo miré, apretando los dientes. ¿Por qué lo hiciste, Javier? Porque este no es tu lugar, Andrés. Tú llegaste después. Y en este país, el que sabe moverse sobrevive. Me dieron ganas de golpearlo, pero me contuve. Sabía que si hacía algo impulsivo, solo le daría más razones para hundirme. Esa noche, Mariana me convenció de que debíamos buscar ayuda. No puedes enfrentar esto solo, Andrés. Necesitamos hablar con alguien que conozca el sistema. Y así fue como conocí a don Ernesto, un abogado salvadoreño que había pasado por lo mismo años atrás. Don Ernesto nos recibió en su oficina pequeña, con estantes llenos de carpetas y un crucifijo en la pared. Me escuchó en silencio durante más de una hora. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: «Mira, muchacho, lo que me cuentas es serio, pero no es nuevo. Inmigración a veces utiliza informantes. Es asqueroso, pero legal. ¿Y entonces qué hago?», le pregunté, desesperado. Lo primero es no caer en el juego. Si tienes una cita, hay que prepararse bien. Lo segundo, me miró fijamente, es que tienes que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar. No entendí del todo esa última frase, pero su tono me dejó intranquilo. Los días pasaban y el momento de la cita con inmigración se acercaba. Mariana me acompañaba a todas partes, como si temiera que me desaparecieran de un momento a otro. Y yo, aunque trataba de mantener la calma, tenía un nudo permanente en la garganta. Una noche, mientras revisaba otra vez los papeles de Javier, encontré algo que había pasado por alto. Una lista de nombres. Eran más de 15 personas, la mayoría latinoamericanos, con direcciones y lugares de trabajo anotados al lado. Al leerlos, reconocí a varios, compañeros de la obra, gente del vecindario, incluso un primo lejano de Mariana. Ese fue el momento en que entendí que Javier no era simplemente un traidor personal. Era un cazador, y nosotros éramos su presa. Decidí confrontarlo una vez más. No podía seguir callando. Lo esperé en el apartamento, sentado en la mesa con los papeles frente a mí. Cuando entró y me vio ahí, se detuvo en seco. «¿Así que eras tú?», le dije con voz quebrada pero firme. «Eres un informante. Nos vendes a todos por un par de papeles». Javier me miró en silencio durante unos segundos, y luego soltó una carcajada seca. «¿Y qué vas a hacer, Andrés?». «Denunciarme». «¿A quién?». «A la misma gente que me protege. Ellos me necesitan más que a ti». Lo odié con todo mi ser en ese instante. Me levanté de golpe, y él también, como si estuviera listo para pelear. Mariana se interpuso entre los dos, gritando que nos calmáramos. «No vale la pena, Andrés», me dijo ella, con lágrimas en los ojos. «No le des lo que quiere». Javier recogió su chaqueta, me lanzó una mirada de desprecio y se fue, cerrando la puerta de un portazo. Esa fue la última noche que lo vi bajo el mismo techo. Al día siguiente, recogí mis cosas y me mudé con Mariana a un cuarto pequeño en la casa de su hermano. Teníamos poco espacio, pero al menos estaba lejos de esa sombra. Pero lo que no sabía era que la pesadilla apenas estaba comenzando. El día de la cita con inmigración llegó. Me presenté con don Ernesto, temblando por dentro, pero tratando de mantenerme firme. Los oficiales me hicieron preguntas sobre mi trabajo, sobre mi entrada al país, sobre si conocía a ciertas personas, y ahí lo entendí todo. Me estaban midiendo, tanteando, como si quisieran que yo mismo me delatara. Al final, me entregaron un documento. Tenía 30 días para presentar pruebas de arraigo en el país o sería puesto en proceso de deportación. Cuando salí de la oficina, Mariana me abrazó fuerte. Yo apenas podía respirar. Pero en medio de ese mar de miedo, algo dentro de mí se encendió. No podía rendirme. No después de todo lo que había sacrificado, no después de todo lo que mi madre esperaba de mí. Y sobre todo, no podía dejar que Javier siguiera destruyendo vidas. Esa noche, mientras repasábamos el documento, Mariana me dijo algo que me sacudió. «Andrés, ¿y si usamos lo que encontramos contra él?». «¿Cómo?».
Si logramos demostrar que trabaja como informante y que está abusando de ese poder para beneficio propio, quizá podamos dar vuelta a tu caso. Me quedé mirándola en silencio. Era arriesgado, muy arriesgado, pero también era mi única opción. Lo que yo no sabía en ese momento era que al intentar exponerlo, iba a descubrir algo aún más oscuro de lo que había imaginado. Cuando Mariana me sugirió usar las pruebas contra Javier, sentí un rayo de esperanza. Era como si alguien me hubiera abierto una ventana en medio de una habitación sin aire. Pero también sabía que no era sencillo. Estábamos hablando de enfrentar a un hombre que trabajaba como informante para inmigración. La idea me daba miedo, pero quedarme callado me daba aún más. Porque si yo no hacía nada, no solo mi vida estaba en riesgo, sino la de todas las personas en esa lista que encontré escondida en su carpeta. Esa misma noche, llamamos a don Ernesto. Le conté lo de la carpeta azul, de los documentos falsos y de la lista de nombres. Guardé silencio un instante, esperando que me dijera que estaba loco, que era imposible. Pero lo que dijo me heló la sangre. Andrés, lo que cuentas es muy probable. He visto casos donde inmigración usa a ciertos inmigrantes como colaboradores. Les permiten quedarse aquí a cambio de información. Algunos lo hacen con ética, pero otros abusan y se convierten en cazadores. Javier es uno de esos, respondí con rabia. Puede ser, dijo él. Pero cuidado. Si decides denunciarlo, tienes que hacerlo con pruebas sólidas. Y una cosa más. Hizo una pausa. Si lo enfrentas, prepárate para que el contraataque. Esa última frase me acompañó toda la noche. Al día siguiente, Mariana y yo empezamos a organizar lo que teníamos, los documentos, las copias de mensajes, la lista de nombres. Pero cuanto más revisábamos, más me daba cuenta de que Javier no trabajaba solo. Algunos de los papeles tenían sellos y firmas de personas con cargos oficiales. Y en uno de los contratos, el nombre de Luis Alarcón aparecía junto al de una supuesta agencia privada de consultoría migratoria. Le mostré eso a don Ernesto. Él arrugó el ceño y dijo: «Ese nombre me suena». Se levantó, buscó en un archivador y sacó un recorte de periódico viejo. Al leerlo, sentí que el piso se movía bajo mis pies. Luis Alarcón era un exfuncionario acusado años atrás de corrupción, de vender información de inmigrantes a mafias que los explotaban en trabajos ilegales. El caso había quedado enterrado misteriosamente, y según el artículo, nunca pisó la cárcel. En ese momento comprendí que Javier no era solo un traidor. Era parte de una red mucho más grande. No solo entregaba gente a inmigración, también los vendía a estas mafias para explotarlos. De pronto, recordé a Tomás, el hondureño que desapareció. Recordé también a una mujer guatemalteca que conocimos en el vecindario y que un día dejó de contestar llamadas. ¿Era posible que también hubieran caído en manos de esa red? El estómago se me revolvía solo de pensarlo. Andrés, me dijo Mariana, apretando mi mano, tenemos que hacer algo. Sí, pero ¿es qué? Respondí, con un nudo en la garganta. Si los denunciamos, ¿a quién? Si están metidos funcionarios, cualquiera podría estar comprado. Don Ernesto nos escuchaba en silencio. Luego habló con voz grave. Hay una forma. Conozco a un periodista que investiga casos de corrupción. Se llama Carolina Méndez. Si ella acepta tu historia, podría sacar todo esto a la luz. Y créeme, cuando los medios se meten, hasta los corruptos más grandes tiemblan. Contactar a Carolina fue más difícil de lo que pensaba. No respondía a números desconocidos, y cuando por fin conseguimos que nos atendiera, fue en un café apartado, como si se tratara de una reunión clandestina. Era una mujer joven, pero con una mirada firme que imponía respeto. Escuchó todo lo que teníamos para decirle y revisó los papeles uno por uno. Esto es fuerte, dijo al cabo de un rato. Si es cierto, no estamos hablando solo de un informante abusivo, sino de toda una red criminal. Pero necesito pruebas más sólidas, algo que no se pueda desestimar como rumores de inmigrantes ilegales. ¿Qué tipo de pruebas? Pregunté. Grabaciones, fotografías, algún documento original. Algo que vincule directamente a Javier con Luis Alarcón. Sentí un peso en el pecho. Eso significaba volver a acercarme a Javier, a esa serpiente que ya había intentado envenenarme. Durante varios días, Mariana y yo nos dedicamos a seguirlo. Lo vigilábamos desde lejos,
Anotábamos los lugares que visitaba. Una vez lo vimos entrar en un edificio viejo en las afueras de la ciudad. Era una especie de oficina improvisada, sin letreros, con las ventanas tapadas. Una noche, tomé valor y me acerqué solo. Tenía un teléfono barato que me prestó Carolina para grabar. Escuché voces dentro. Esperé en silencio hasta que la puerta se abrió y vi salir a Javier acompañado de un hombre alto, de traje gris. Mi corazón casi se detuvo. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo rostro del recorte de periódico. Luis Alarcón. Grabé el momento como pude, escondido detrás de un auto. No era una prueba definitiva, pero era un inicio. Cuando le mostré el vídeo a Carolina, ella lo observó varias veces y luego dijo: «Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Tenemos que demostrar qué hacen ahí dentro». Fue entonces cuando Mariana propuso algo que me hizo sudar frío. ¿Y si Andrés entra en la oficina? Podría encontrar documentos, grabar conversaciones. «Estás loca», le respondí de inmediato. «Es un suicidio. Andrés, ¿prefieres esperar sentado a que te deporten?» No supe qué contestar. La verdad era que ella tenía razón. Pasé 3 días pensando en esa posibilidad, con el miedo carcomiéndome por dentro. Hasta que una noche recibí un mensaje de número desconocido. «Andrés, sé lo que intentas hacer. No te metas, o tu madre lo pagará». Sentí que me congelaba. ¿Mi madre? ¿En Ecuador? ¿Cómo podían saber de ella? Le mostré el mensaje a Mariana y se puso pálida. «Andrés, esto significa que ya sospechan de ti. Tenemos que movernos rápido». Era eso o quedarme paralizado hasta que fuera demasiado tarde. La noche siguiente, regresé al edificio donde había visto a Javier y a Luis. Mi corazón retumbaba en el pecho como un tambor. Mariana insistió en acompañarme, pero no lo permití. No podía arriesgarla a ella también. Entré por una puerta lateral que estaba mal cerrada. El lugar olía a humedad y a polvo, pero también había rastros de actividad reciente. Cajas, carpetas, mesas llenas de papeles. Avancé con el teléfono en la mano, grabando todo. De repente, escuché voces acercándose. Me escondí detrás de unas cajas y logré escuchar parte de la conversación. «Mañana entregamos otros 3. Ya está todo listo». «Perfecto», respondió otra voz. «Y que Javier se encargue de hablar con el contacto de inmigración». Grabé esas palabras. Mi respiración era tan fuerte que temí que me descubrieran. Cuando finalmente se fueron, salí corriendo con el corazón en la boca. Al mostrarle la grabación a Carolina, vi en sus ojos que ahora sí teníamos algo grande. «Con esto puedo armar un reportaje que hará ruido», dijo. «Pero hay un problema. Si publicamos esto, Javier sabrá que lo traicionaste. Y créeme, no se va a quedar de brazos cruzados». No dormí esa noche. Me pasé horas mirando el techo, pensando en todo lo que podía pasar. Deportación, cárcel, o algo peor. Pero también pensé en mi madre, en su voz repitiéndome: «Hágase grande, mijito. No se deje pisotear». Y entendí que ya no había vuelta atrás. El reportaje salió una semana después. El título era brutal. «Red de corrupción utiliza informantes para entregar inmigrantes a mafias de explotación laboral». El artículo incluía fragmentos del vídeo donde Javier aparecía junto a Luis, además de la grabación de las voces hablando de entregar a otros 3. El impacto fue inmediato. Varios medios retomaron la noticia, y en las redes sociales empezaron a circular testimonios de personas que también habían sido traicionadas por un trabajador de la construcción mexicano llamado Javier. Yo estaba aterrado, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez, Javier ya no estaba en la sombra, el mundo lo conocía. Pero la calma duró poco. 2 días después de la publicación, cuando salía de trabajar, noté un auto negro siguiéndome. Aceleré el paso. Traté de perderlo entre las calles, pero el auto seguía detrás. Llegué corriendo a la casa de Mariana. Cerré la puerta y apenas pude respirar. Ella me miró con los ojos llenos de miedo. «Andrés, ¿y si van por nosotros?» No tuve tiempo de contestar. Mi teléfono sonó. Al contestar, escuché la voz que más odiaba en el mundo. «¿Creíste que podías ganarme, Andrés?» Era Javier, con un tono frío y venenoso. «Te metiste con la gente equivocada. Y ahora, te va a costar caro». La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando,
sabiendo que la verdadera guerra apenas comenzaba. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida como esa noche en que Javier me llamó. Su voz me atravesó como un cuchillo. Fría, segura, casi disfrutando el veneno que me escupía. Te metiste con la gente equivocada, Andrés. Y ahora, te va a costar caro. Colgué el teléfono, pero mis manos seguían temblando. Mariana me miraba con los ojos abiertos como platos, esperando que yo dijera algo que la tranquilizara. Pero no podía. Ni siquiera podía tranquilizarme a mí mismo. Durante días, viví como un fugitivo. Cada vez que salía de casa, miraba hacia atrás para ver si alguien me seguía. Al menor ruido extraño en la calle, me sobresaltaba. Mariana insistía en que fuéramos a la policía, pero don Ernesto nos advirtió. No se confíen. Si Javier tiene contactos en inmigración y hasta en agencias privadas, ¿qué les hace pensar que en la policía no hay alguien comprado? Esa frase me hundió más en la paranoia. Era como vivir en una tierra donde cada rostro podía ser enemigo, cada mirada podía ser una amenaza. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré la puerta de la casa entreabierta. Entré corriendo, con el corazón a mil. Todo parecía en orden, pero sobre la mesa había un sobre blanco. Dentro había una sola foto, Mariana saliendo de su trabajo. Abajo, escrito a mano, un mensaje. Podemos alcanzarla en cualquier momento. Sentí que me arrancaban el alma. Mariana, al ver la foto, rompió en llanto. La abracé fuerte, jurándole que nada le iba a pasar, pero en el fondo yo mismo dudaba de mis palabras. Esa misma noche llamé a Carolina, la periodista. Le conté lo de la foto y la amenaza. Ella guardó silencio unos segundos antes de decir. Era de esperarse. Cuando se destapan redes así, lo primero que hacen es intimidar. Pero Andrés, escucha bien. Eso significa que el reportaje los golpeó fuerte. Si reaccionan así es porque tienen miedo. ¿Y qué hago? Pregunté, con desesperación. Resiste. No cedas. La presión pública está creciendo. Ya hay organizaciones pidiendo que se investigue. Lo peor que puedes hacer ahora es rendirte. Colgué, y aunque sus palabras me dieron un poco de aliento, también entendí algo. Si Javier se sentía acorralado, iba a volverse más peligroso. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el trabajo, un auto negro frenó bruscamente a mi lado. Dos hombres bajaron y me empujaron contra la pared. «Deja de hablar», dijo uno de ellos, apretando mi cuello. «O la próxima vez no será una advertencia». El otro me golpeó en el estómago con tal fuerza que me quedé sin aire. Luego subieron al auto y desaparecieron como sombras. Me quedé tirado en la acera, con el cuerpo ardiendo y la rabia acumulándose dentro de mí. Ya no era solo miedo, ahora era una guerra. Mariana lloró al verme llegar golpeado. «Andrés, esto ya no tiene límites. Tienes que irte, huir, esconderte. ¿Y dejar que ganen?», respondí con la voz rota. «No, Mariana. Si me escondo, ellos siguen cazando a otros. Si me quedo y peleo, tal vez tenga una oportunidad». Ella no dijo nada más. Solo me abrazó, como si temiera que fuera la última vez. Esa noche, recibí otra llamada. Esta vez no era Javier, sino una voz desconocida, ronca. «Tienes hasta mañana para retractarte públicamente. Si no lo haces, la mujer que vive contigo pagará las consecuencias». Colgué con el corazón acelerado. No podía permitirlo. Decidí que era hora de enfrentar a Javier directamente, aunque eso significara arriesgarlo todo. Lo localicé gracias a un compañero que todavía mantenía contacto con él. Javier seguía trabajando en la misma obra, como si nada hubiera pasado, como si no tuviera una red de amenazas detrás. Fui hasta allí al final del turno, cuando todos recogían sus herramientas. Me acerqué decidido, con la rabia acumulada en cada paso. «Javier», grité, haciendo que todos se giraran a mirar. Él me vio, y su sonrisa apareció de inmediato, como si estuviera esperando ese momento. «Vaya, el héroe del periódico. ¿Vienes a pedir perdón?». «No», le respondí, apretando los dientes. «Vengo a decirte en la cara que no te tengo miedo». Los demás trabajadores miraban en silencio, tensos. Javier dio un paso hacia mí, bajando la voz. «Deberías tenerlo, Andrés. Yo sé dónde vives, con quién vives, y quiénes son tus seres queridos en Ecuador». Esa última frase me encendió.
Le lancé un golpe directo al rostro, y por un instante, sentí el sabor amargo de la satisfacción. Pero enseguida él respondió, y terminamos forcejeando en el suelo. Los compañeros nos separaron, y Javier, sangrando por la nariz, me gritó: «Estás muerto, Andrés. Muerto». Lo vi alejarse, con esa furia en los ojos que me confirmó que lo peor estaba por venir. Esa noche recibí una llamada de don Ernesto. «Andrés, tienes que salir de ahí ya. Me avisaron que hay una orden contra ti. Javier movió contactos y ahora quieren detenerte». «¿Qué? ¿Cómo?» «No sé los detalles, pero lo que sé es suficiente. Si te atrapan, no habrá abogado ni periodista que te salve». Me quedé en silencio. Mariana me miraba, esperando una explicación. Yo solo pude decirle: «Tenemos que irnos. Ahora». Metimos nuestras pocas cosas en 2 mochilas y salimos de la casa en plena madrugada. Caminamos varias cuadras antes de tomar un bus hacia las afueras de la ciudad. No teníamos destino fijo, solo la necesidad de escapar. Durante el trayecto, sentía que cada persona que subía podía ser un enemigo. Mariana apoyaba la cabeza en mi hombro, tratando de calmarme, pero yo sabía que ya no había paz posible. Llegamos a una pequeña localidad donde un conocido de Ernesto nos ofreció un cuarto escondido detrás de una bodega. Ahí nos refugiamos, esperando que las aguas se calmaran. Pero la calma duró poco. Una tarde, mientras Mariana preparaba algo de comer, escuchamos un golpe seco en la puerta. Me asomé por la ventana y vi 2 hombres de traje oscuro. No eran policías uniformados, eran otros. El corazón se me fue a la garganta. Sabía perfectamente que venían por mí. Tomé la mano de Mariana y la llevé hacia la parte trasera del cuarto. Había una salida pequeña hacia un callejón. Salimos corriendo, con el corazón latiendo como un tambor. Los hombres nos vieron y gritaron algo. Corrieron detrás de nosotros. Corrimos por las calles estrechas, esquivando puestos de comida y bicicletas. Sentía que los pasos estaban cada vez más cerca. Mariana casi tropezó, pero la sostuve. No podía dejarla caer. No podía perderla. Llegamos a una avenida grande. Sin pensar, nos lanzamos entre el tráfico. Los autos frenaron de golpe, bocinas sonaron por todas partes. Aprovechamos la confusión para escapar hacia un parque cercano. Ahí, escondidos detrás de unos arbustos, respiramos con dificultad, tratando de no hacer ruido. Mariana me miró con lágrimas en los ojos. «Andrés, ¿hasta cuándo vamos a vivir así?» «Hasta que terminemos con esto», le respondí, aunque en mi interior no sabía si algún día terminaría. Esa misma noche, recibí un mensaje de Carolina. «Andrés, tengo nuevas pruebas. Alarcón está siendo investigado por el FBI. Necesitamos hablar urgentemente. Podría ser tu única salida». Sentí un rayo de esperanza. Si el FBI estaba detrás de Alarcón, tal vez esto podía terminar. Pero también sentí el peso de una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Llegaría vivo a esa reunión, o Javier se encargaría de silenciarme antes? Cuando recibí el mensaje de Carolina diciendo que el FBI investigaba a Luis Alarcón, sentí que por primera vez en meses veía una luz real al final del túnel. Pero también sabía que esa luz podía ser un tren viniendo directo hacia mí. La persecución, las amenazas, el miedo constante, todo me había dejado exhausto. Sin embargo, no podía rendirme. No después de todo lo que había pasado. No después de saber que Javier y esa red estaban destruyendo las vidas de tantos como yo. Esa noche, en el cuarto improvisado detrás de la bodega, Mariana se sentó a mi lado y me tomó de la mano. «Andrés, esta puede ser tu oportunidad. Pero tienes que decidir, ¿vas a confiar en Carolina y en el FBI, o vas a seguir huyendo?» La miré a los ojos. Vi en ellos el mismo miedo que me consumía a mí, pero también vi fuerza. Mariana había sido mi sostén en medio de esta tormenta, y no podía fallarle. «No voy a huir más», le respondí. «Si esto termina conmigo, que termine. Pero ya no voy a vivir escondido». Carolina organizó una reunión en un lugar neutral, una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, casi vacía, donde el ruido de las máquinas de café servía como murmullo de fondo. Llegamos con el corazón en la boca, mirando hacia todos lados antes de entrar. Ella ya estaba ahí, acompañada de un hombre robusto, de traje oscuro. Se presentó como el agente Thomas. No mostró placa, pero por su forma de hablar y moverse, era claro que no era un improvisado.
Andrés, dijo Carolina, gracias por venir. El agente está al tanto de tu caso. El hombre me miró fijo y fue directo al grano. Sabemos que Javier trabaja para Alarcón. Y sabemos que Alarcón no solo manipula el sistema migratorio, sino que también trafica con personas. Lo que necesitamos son testigos. Pruebas directas. Sentí un escalofrío. Ya les di grabaciones, fotos. ¿No es suficiente? Es un buen inicio, respondió él, pero necesitamos que alguien esté dispuesto a declarar oficialmente. Me quedé en silencio. Declarar significaba exponerme aún más. Declarar significaba poner mi nombre y mi rostro en la línea de fuego. Si lo haces, continuó Thomas, podemos darte protección. Incluso existe la posibilidad de un beneficio migratorio. Pero tienes que estar consciente de que será un camino difícil. Miré a Mariana. Ella asintió en silencio, como diciéndome, es tu decisión, pero te apoyo. Lo haré, respondí, con la voz firme, aunque por dentro temblaba. A partir de ese momento, todo se volvió más intenso. Tuve que reunirme en secreto con agentes, entregar los documentos que había encontrado, dar mi testimonio completo. Sentía que cada palabra era un clavo más en el ataúd de Javier, pero también un paso más hacia mi propia sentencia. Mientras tanto, las amenazas no paraban. Mensajes anónimos, autos siguiéndonos, llamadas a medianoche. Una noche, incluso, alguien lanzó una piedra contra la ventana del cuarto donde nos escondíamos. Dentro del envoltorio venía una nota. Última advertencia. Mariana lloró esa noche. Yo no. Yo estaba vacío, seco por dentro. El miedo se había transformado en una especie de furia tranquila. Finalmente, llegó el día. El FBI organizó una operación para atrapar a Javier y a Alarcón en una reunión que supuestamente era de entrega de personas. Yo no estuve en el operativo, pero supe cada detalle después. Los agentes los sorprendieron con pruebas en mano, documentos, listas de nombres, dinero en efectivo. Javier trató de escapar, pero lo redujeron en segundos. Alarcón, en cambio, se quedó quieto, con esa frialdad que tienen los que creen que nunca pagarán por sus crímenes. Cuando recibí la noticia, no supe si reír o llorar. Era una mezcla de alivio y cansancio. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra dentro de mí seguía. Semanas después, me llamaron a testificar oficialmente. Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Al entrar en la sala, vi a Javier sentado, esposado, mirándome con un odio tan profundo que casi podía sentirlo quemándome la piel. «Maldito traidor», murmuró mientras pasaba frente a él. Por un instante, volví a ser el Andrés temeroso, el que había llegado al país con ilusiones y se encontró con un muro de dificultades. Pero luego recordé a todos los nombres en aquella lista, a todos los desaparecidos, a todos los que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. Y hablé. Conté todo. Cómo lo conocí, cómo me ayudó al principio, cómo me traicionó, cómo descubrí su conexión con Alarcón. Cada palabra era como arrancarme un pedazo del alma, pero al mismo tiempo, sentía que sanaba una herida profunda. Cuando terminé, vi a Mariana en el público. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa leve. Era como si me dijera, lo lograste. El juicio se alargó meses, pero finalmente la verdad salió a la luz. Javier fue condenado por conspiración, extorsión y abuso de confianza. Alarcón recibió aún más años, acusado de tráfico de personas y corrupción. Yo, por mi parte, recibí una noticia inesperada. Gracias a mi cooperación, el gobierno consideró mi caso bajo un programa especial para testigos. Por primera vez, tenía la posibilidad de quedarme en este país de manera legal. Cuando me lo dijeron, no pude evitar llorar. No de alegría, sino de alivio. Era como si el peso de toneladas enteras se levantara de mis hombros. Aún así, nada fue fácil después. Vivir con el recuerdo de lo que pasó no es sencillo. Todavía tengo pesadillas con la voz de Javier diciéndome, acá no es tu país. Todavía salto cuando escucho un auto que frena demasiado cerca. Pero también aprendí algo invaluable, que la verdadera fuerza no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo. Hoy sigo trabajando en construcción, aunque en mejores condiciones. Mariana y yo seguimos juntos, más unidos que nunca. Y cada dólar que gano lo guardo con la misma meta de siempre. Ayudar a mi madre en Ecuador, darle la vida digna que merece.
A veces me siento a pensar en lo que pasó, en lo cerca que estuve de perderlo todo. Y aunque la herida sigue ahí, también me acompaña un pensamiento que me da paz. Me quisieron arrancar de este país, pero lo que realmente hicieron fue darme raíces más fuertes. Si has escuchado mi historia hasta aquí, quiero decirte algo. Nunca subestimes tu propia voz. Yo era solo un inmigrante más, invisible para muchos, pero mi testimonio ayudó a derribar a una red corrupta que parecía intocable. Si estás pasando por algo parecido, no te rindas. No dejes que el miedo te robe la vida. Siempre hay una salida, siempre hay una luz, incluso cuando todo parece oscuridad. Y recuerda, el verdadero enemigo no es el país que nos recibe ni los papeles que nos faltan. El verdadero enemigo son quienes se aprovechan de nuestra vulnerabilidad. Yo sobreviví a la traición de alguien que llamaba hermano. Y aunque la cicatriz estará siempre, también lo estará la certeza de que luché y no me dejé vencer. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar desde qué ciudad nos estás viendo.